Les decía hace un rato al empezar que, que nuestras autoridades nos pidieron un aforo del 50% en las reuniones de iglesia, en las iglesias. Pues no tuvimos que dar aviso ni nada porque es el aforo que tuvimos hoy del 50%. Varios hermanos se reportan enfermos y algunos ya saliendo, pero pues todavía con su tiempo de apartarse, ¿verdad? De estar cuidándose esta semana todavía. Exactamente. No, pues ya están bien, pero tienen que cuidar el tiempo de aislamiento, ¿no? Entonces, por esa razón tenemos mucha ausencia la semana pasada y esta también. Y estaba escuchando justamente ayer en la noche, estaba escuchando a nuestro hermano Paul Washer, un predicador que ya les he comentado, que me gusta mucho escucharlo. Muy bíblico, muy acertado siempre el hermano Paul. Y él decía que él hizo un video porque varias personas le preguntaron qué opinaba, por qué Dios permitía que su pueblo pasara por situaciones difíciles como las de la pandemia, ¿no? Justamente la pregunta es, ¿por qué cristianos sufren por la pandemia? ¿O cuál es la razón, cuál es el propósito de Dios? ¿No? ¿Por qué Dios permite que su iglesia también sufra o padezca la pandemia? Y el hermano Paul dijo que esa era una pregunta equivocada. Un cristiano no pregunta esas cosas. Un cristiano no tiene que preguntar, ¿por qué, Señor, nos permites? ¿Por qué nos dejas pasar por esto? No. El que conoce a Dios sabe que todo lo que Él hace, lo hace bien. Si conocemos a Dios, no cuestionamos a Dios. Aceptamos lo que Él envía y aprendemos de lo que Él nos envía, pero no lo andamos cuestionando. Si ustedes van conmigo a Jeremías 9, Jeremías 9:24 es un pasaje clásico que seguramente varios de ustedes conocen, nada más que no sabían que estaba ahí. Jeremías 9:24. Memorícenlo porque está muy bueno este pasaje. Memoricen dónde está, ¿no? La cita, que somos luego muy malos para memorizar. ¿Dónde está eso? Bueno, Jeremías 9:24 dice, bueno, desde el 23 para que lo entendamos. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia. ¿En dónde? En la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios hace justicia y juicio en la tierra como Él quiere, Él es Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Conocer, entender y entender que así es Jehová, que Él es Dios. Lo más importante para nosotros es que conozcamos quién es Dios, que sepamos quién es Dios, y para eso está la palabra, para que le conozcamos. Qué importante es conocer al Señor, porque eso nos hace actuar de la manera correcta. Vean ustedes lo que dice Daniel 11:32. Aquí adelantito de Jeremías está Lamentaciones, Ezequiel y luego Daniel. Daniel capítulo 11, y el capítulo 11 es uno de los capítulos más difíciles de interpretar de toda la Biblia, ¿no? Tiene muchos ahí pasajes muy oscuros y otros que tendríamos que entenderlos a raíz de la historia, ¿no? De lo que sucedió en el periodo intertestamentario. Pero es un pasaje ciertamente difícil de estudiar. No nos vamos a ir a las profundidades, ¿no? de entenderlo. Simplemente analicemos lo que dice el versículo 32 al final. Dice, primero desde el principio, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Está hablando de la figura del anticristo en aquella época. ¿Qué va a hacer el anticristo? Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, o sea, a los que no obedecen a Dios, a los que no obedecen el pacto de Dios. Pero vean lo que sigue. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Qué importante es conocer a Dios, de veras,
conocerle por su palabra. Porque el que verdaderamente conoce a Dios no se deja mover por las circunstancias. Las cosas que suceden no nos mueven el tapete. Sabemos lo que tenemos que hacer y lo hacemos. Nos esforzamos por seguir adelante en la vida cristiana, por hacer lo que deberíamos hacer, que es evangelismo y discipulado. Y esas circunstancias están poniendo a muchos a temblar y ya no quieren ni hacer nada. No, cuidado. Esfuérzate y haz porque conoces a Dios. Lo conoces. Sí, hay que cuidarse, por supuesto que sí, todos nos estamos cuidando. Pero en medio de toda situación, si lo conoces a Dios, tenemos que estar haciendo su obra. Leíamos hace rato, ¿no?, al inicio de la alabanza, el Salmo 51. Lo que más nos puede detener en esta vida para no hacer la obra de Dios, ¿qué es? El pecado. El pecado. Cuando caes en pecado, eso te detiene. O el pecado de ¿cómo se llama? De no hacer lo bueno, ¿no? Que también eso es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. El pecado nos puede detener, pero ¿qué debemos hacer cuando pecamos? Dijimos hace un momento. Pues te arrepientes, lo confiesas delante de Dios y ¿qué haces? Y sigues adelante. Y hay un versículo, ¿no? El versículo 13 de Salmo 51 que dice: entonces, después de que yo me haya arrepentido, de que tú me hayas regresado el gozo de la salvación, una vez que yo esté nuevamente en buenos términos contigo, Dios, dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Sí, porque cuando tú estás en pecado, estás en malos términos con Dios, no le puedes servir. ¿A quién vas a evangelizar? ¿A quién vas a convencer? Pero cuando tú te confiesas tus pecados a Dios, te arrepientes, comienzas a vivir en santidad, entonces Dios te puede usar. Entonces los transgresores te escucharán y los pecadores se convertirán. Necesitamos estar en buenos términos con Dios para poder hacer ese trabajo. Pero indudablemente tenemos que entender algo. Este es un llamado que los cristianos tenemos que asumir. Todo creyente tiene que asumir el llamado a el evangelismo. Somos llamados a evangelizar y ninguna pandemia y ninguna circunstancia debe desviar a la iglesia de ese llamado que tenemos para hacer evangelismo. Fuimos evangelizados para evangelizar. Conocemos a Dios para darlo a conocer. Somos discípulos para hacer discípulos. Esa es una tarea que la iglesia no puede desviarse de ese camino. Tenemos esa encomienda delante de Dios. Pero todo creyente que asuma esta tarea del evangelismo tiene que asumir junto con ello algunas cosas que tienen que ver con esta misma tarea. Tenemos que saber lo que representa evangelizar, lo que representa hacer esa tarea de evangelismo. Representa muchas cosas y tenemos que conocerlas. Y a eso nos vamos a dedicar en esta ocasión, ¿sí? O sea, no nos vamos hoy no vamos a tratar de convencernos de si somos llamados al evangelismo. Eso es algo que ya sabemos. Pero si yo les preguntara, ¿conoces todas las cosas que rodean a esta tarea? Todas las situaciones que tendrías que asumir como evangelista de Dios, a lo mejor no las sabemos. A eso nos vamos a dedicar hoy. Vamos a aclarar estas 7 cosas, ¿no? Hacer evangelismo representa para el creyente estas cosas que vamos a estar viendo. En primer lugar, el evangelismo debe representar para el creyente un compromiso fuerte. Es el compromiso de la vida. Una vez que tú te conviertes en creyente, ese debería ser tu principal compromiso en la vida, evangelizar a otros. Sí, sigues trabajando, sigues desarrollando tu vocación, sigues haciendo otras cosas que son importantes para la vida natural, pero tu mayor aliciente, tu mayor compromiso en esta vida se convierte en el evangelismo. Es un compromiso fuerte. En Hechos 4, 19 y 20, tenemos cuando el concilio toma a Pedro y a Juan por estar predicando el evangelio, los lleva ante ellos, ¿se acuerdan de eso? Y les prohíben predicar a Jesucristo, ¿se acuerdan? Pero es que ellos habían recibido una encomienda. En Marcos 16, 15, el Señor les dijo, id y predicar el evangelio a toda criatura. El Señor fue muy claro con ellos, ¿no?
Tienen que ir y predicar el evangelio. Entonces vienen sus autoridades humanas y les dicen, les prohibimos que prediquen en el nombre de Jesús. ¿Y qué dicen ellos? 4, 19 y 20. Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo obedecer a Dios, obedecer a vosotros antes, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es un compromiso. Se vuelven en un compromiso tremendo, un compromiso fuerte que dirige todo tu estilo de vida. El apóstol Pablo en Romanos 1, y vamos a estar utilizando mucho la Biblia para que la vayan manejando. En Romanos 1, versículos 14 y 15, dice el apóstol Pablo que él quería ir a visitar a los de Roma para compartirles el evangelio también a ellos. Y les dice, porque a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy, ¿qué? Deudor. Fíjense cómo se sentía Pablo. ¿Deudor de qué? Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Soy deudor a ustedes. Me debo a ustedes. Tengo que ir a predicarles y voy a hacer todo lo posible por ir también con ustedes y predicarles el evangelio y después que ustedes me encaminen a España. Sí, porque ese era un compromiso fuerte en la vida de Pablo. Decía él, soy deudor. Hermano, nosotros somos deudores a la gente. Tenemos algo que compartir y nos lo estamos guardando. Deberíamos sentirnos deudores de compartir esto con toda persona. Una ocasión estábamos con una persona que no voy a decir nombres, pero que vimos una situación en el internet de cómo estaba conviviendo con sus amigos y eso. Y le llamamos la atención, le dijimos, oye, ¿qué estás haciendo ahí? Vemos ahí que hay botellas. No, yo no estoy tomando, decía. Estoy nada más conviviendo con ellos. Oye, ¿y esas personas con las que estás conviviendo, conocen a Cristo? ¿Te has preocupado por compartirles el evangelio? Porque nada más te preocupas por, no, yo no tomo, yo no peco. Y luego y no le estás compartiendo. Es pecado. Si estás conviviendo con esa gente, son gente con la que convives cotidianamente y no les compartes el evangelio, es pecado de omisión. No estás haciendo lo que deberías hacer. Tenemos que entender que para nosotros los creyentes el evangelismo es un compromiso. Somos deudores delante de Dios de compartir el evangelio con esas personas. Y es un compromiso no solamente de Pablo, Si ustedes ven 1 Tesalonicenses 1:8, Pablo le dice a la iglesia que ellos lo están haciendo bien. 1 Tesalonicenses 1:8 dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Qué está diciendo Pablo? Ustedes ya lo están haciendo. Yo no tengo necesidad de predicar en las ciudades que están cerca de ustedes, porque ustedes lo están haciendo. Partiendo de ustedes está predicando el evangelio a todas las personas. Este era un compromiso que la iglesia estaba asumiendo. De hecho, eso se asume inclusive en misionología. Se considera que un lugar está alcanzado cuando hay un porcentaje de iglesias en una ciudad que se pueden encargar de ese trabajo. Cuando la iglesia local puede hacer ese trabajo, entonces los misioneros, ¿qué hacen? Se van a otro lado, donde no hay evangelio. Estas iglesias ya pueden y deben poder evangelizar a su municipio, a su zona, a su estado. Es un compromiso de la iglesia que nosotros no estamos haciendo. La iglesia no está creciendo en Calera como debería. 1 Corintios 9:16. Primera de Corintios 9:16 dice el apóstol Pablo, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. ¿Se dan cuenta del compromiso que él tiene? Ay de mí si no lo anunciare. Y por eso él, con ese compromiso que Pablo tenía, puede transmitir ese compromiso a sus discípulos. Por ejemplo, a Timoteo, en 2 de Timoteo 4:2 le dice, cumple tu ministerio, evangeliza a tiempo y fuera de tiempo. Claro, Pablo podía exigirle eso. ¿Por qué? Porque él tenía ese compromiso.
Lo primero que entendemos entonces, hermanos, es que el creyente debe asumir un compromiso fuerte por compartir el Evangelio, al grado de ver este asunto como un deber, como una deuda. Tenemos una deuda con la gente, compartirles a Cristo. Entonces, el primer punto es, el evangelismo debe representar un compromiso en el creyente. Número 2, el evangelismo debe representar para el creyente un trabajo arduo. Y algunos dirán aquí, ¿más? Yo trabajo mucho. Yo digo que si alguien tiene mucho trabajo y no tiene tiempo de compartir el evangelio, debería dejar de trabajar un poco. Porque Dios te va a dar lo que necesitas para vivir. Yo creo eso. Dios te va a dar el sustento que necesitas para vivir y que tengas tiempo para servirle. Ahora, yo soy seguro que tenemos tiempo todos. Lo que no hemos hecho es apartar tiempo. Sí, porque sí tienes tiempo para otras cosas. Tenemos tiempo para diversión, tenemos tiempo para los quehaceres, tenemos tiempo para todo. Y si no nos tenemos tiempo para evangelizar, entonces el problema está en nosotros. Pero por supuesto que hay que entender que evangelizar representa un trabajo. Sí, sí te va a cansar. Sí tienes que dedicar tiempos de descanso, sacrificar tiempos de descanso. Sí tienes que dedicar el tiempo que lo dedicabas a ir a distraerte, lo tienes que dedicar al servir al Señor. Es un trabajo. Y es un trabajo arduo. 1 Tesalonicenses 2:9. Vamos a ir mucho a 1 Tesalonicenses, si quieren apartar por ahí la cita, porque Pablo habla mucho de sí mismo y de su ministerio en esa carta. Si tú quieres conocer mucho acerca de cómo trabaja Pablo, lee 1 Tesalonicenses. Y en el capítulo 2, versículo 9 dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Para Pablo predicar el evangelio era trabajo. Colosenses 1:29. Está poquito atrás de Tesalonicenses, es la carta previa, y dice 1:29. Para lo cual también trabajo. ¿Y de qué está hablando Pablo cuando habla de trabajo? Pues vean el versículo 28. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y Pablo dice, para lo cual también trabajo. ¿Cuál era el trabajo de Pablo? Presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿A través de qué? De anunciar, amonestar, enseñar. Es un trabajo. Y aquí dice Pablo, para lo cual también trabajo luchando. Es una lucha, es un trabajo. Romanos 15:20. Todos nuestros hermanos que no pudieron venir hoy, pero desde ahí nos están viendo, tomen nota. Romanos 15:20 dice, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio. No donde Cristo yo hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno. Pero dice Pablo, me esforcé. Predicar el evangelio requiere trabajo, esfuerzo, dedicación. Por supuesto. Evangelizar es un trabajo ya que requiere inversión de tiempo, de esfuerzo, antes de pretender ver resultados. Todos quisiéramos ver resultados así, mágicamente. No tienes que trabajar. Si así es en la vida, también lo es en la obra de Dios. Nos dice el Salmo 126:5, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. ¿Quiénes? ¿Quiénes segarán con regocijo? Los que sembraron con lágrimas. Irá el sembrador llevando la preciosa semilla llorando, pero regresará gozoso con sus gavillas. O sea, el trabajo es a veces penoso, es difícil, pero si no trabajas no vas a tener resultados. El evangelismo es un trabajo, ¿ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Número 3, en tercer lugar. El evangelismo representa para el creyente
Fíjense esto, un desaire continuo. Sí, porque muchas veces hablamos de Cristo y no nos hacen caso. Nos toman de alurias, nos dan por nuestro lado. O de repente como que sí, vemos que sí, y a la mera hora no, ya dejaron de venir. Y vemos que es un esfuerzo tremendo invertir tanto tiempo en la gente. Estamos platicando un poquito de esto, los pastores tuvimos reunión el viernes y platicábamos de eso, ¿no? Tantas horas invertidas a veces en personas que después ya no vienen o nunca vinieron. Sí, pero así es el trabajo. ¿Eso te va a desanimar? No puede desanimarte. ¿Te imaginas un vendedor si se va a desanimar cuando escucha no, 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 no? ¿Cuántas puertas tiene que tocar un vendedor o cuántas llamadas tiene que hacer un vendedor para hacer una venta? Bueno, lo mismo con nosotros, no estamos vendiendo nada, pero así es el evangelismo. Mucha gente te va a decir que no. Ahora, si a Jesús le dijeron que no. Jesús en Juan 3:19, veamos lo que dijo. En Juan 3:19, y eso es una cita que seguramente se saben. Juan 3, aquí está. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, ¿y luego qué? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Qué terrible, ¿no? Dijo Jesús, la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Sí, así es. La gente ama su pecado. Es muy difícil, es imposible para nosotros arrancar a las personas de las garras del pecado, de las cosas que les gustan, de las cosas que les causan placer. Esta es una obra divina. Y solamente Dios lo puede hacer. Pero ¿cuántos realmente quieren salir de su oscuridad? En Hechos 28 vemos al apóstol Pablo, cuando al final ya del libro de los Hechos, cuando llega a Roma. Y dice que en Roma tenía libertad para predicar. Tenía una casa alquilada, ¿se acuerdan ustedes? Y cualquier persona venía con él y podía escuchar el evangelio. Hechos 28, dice del 24 en adelante, y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías. ¿Dónde está esto? En Isaías capítulo 6. ¿Qué dijo Isaías? Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, o sea, no oigan con los oídos, ni entiendan de corazón, ni se conviertan, ni yo los sane. Yo le puse a propósito el ni para que lo entendiéramos. Dice el Señor que iban a tener oídos pesados, no iban a escuchar. Y también Jesús lo dijo, ¿no? Aquí lo está diciendo Pablo, que toma el pasaje de Isaías. Cuando Dios llama a Isaías le dijo esto, te voy a enviar a un pueblo que no te va a escuchar. Y este texto lo toma Pablo para hablar de la negativa que tenían los judíos cuando él les hablaba. Pero Jesús también utilizó ese texto en Mateo 13. Cuando Jesús enseñaba parábolas y le dijeron los discípulos, ¿por qué les hablas en parábolas a la gente? Y Jesús utiliza este mismo texto de Isaías y les dice para que la gente oiga y no escuche. Para que viendo no vean. ¿Por qué? Porque los de corazón duro, aunque haya un buen predicador, no van a escuchar. El problema no está en la palabra. El problema no está en el predicador muchas veces. Está en la persona que no quiere escuchar. Mucha gente no va a querer escuchar. El evangelio no es para las multitudes. Tenemos que aprender esto. Quisiéramos que predicar y que... Estábamos también platicando con los pastores el viernes y decíamos es que cuando hacemos campañas o vienen otras personas a hacer campaña, nos entregan resultados tremendos, ¿no? Se convirtieron 1000 y nos dan un montón de direcciones así. Y cuando vamos a visitar a la gente, nadie. Y nos dicen, no, es que yo me levanté porque dijo el predicador, póngase de pie, aquel que quiera recibir a Cristo. Entonces yo me había puesto de pie. Y pues ni modo, pero yo no quería. No, es que son resultados, quisiéramos que los resultados fueran así, por miles.
La realidad, ¿cuál es? Son pocos. ¿Qué nos dice la Escritura en Mateo 7:14? Mateo 7:14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Así es que así son las cosas en el reino de Dios. Le vas a predicar a muchos y se puede convertir pocos. Por cada 10 personas que hables, a lo mejor una te hace caso. Así son las cosas en el evangelismo. No te puedes cansar, no te puedes desilusionar y decir, no, pues ¿para qué hablo si no me...? No te puedes cansar. Tienes que seguir, porque ahí va a haber uno. Va a haber alguien como Lidia, ¿no? La vendedora de púrpura, que escuchó y Dios abrió su corazón y se convirtió. Tú no sabes en qué momento puede haber esa persona que va a escuchar. Así es que en el evangelismo va a haber un desaire continuo, pero tú no te puedes cansar. Tú no te puedes desalentar de esos desaires. ¿Ok? Así son las cosas. Número 4. El evangelismo debe representar para el creyente un privilegio inmerecido. Un tremendo privilegio. Porque Dios no le dio esa tarea a los ángeles, se la dio a sus hijos, a los creyentes. Y nos dice Romanos 10:15. ¿Qué dice Romanos 10:15? Se lo saben. ¿Cuántos consideran que sus pies son hermosos? ¿Hay pies hermosos? Está difícil, ¿no? Porque podemos tener manos cuidadas, manos más o menos, pero ve los pies de la gente, ve tus pies. No hay pies hermosos, hay pies funcionales. Los pies deben funcionar bien, pero los maltratas mucho, caminamos con ellos y andamos para aquí, para arriba, para abajo. Es lo que menos cuidamos, pero bueno, que funcionen, pero hermosos. Pero hay unos pies hermosos, hermano. Dice la Escritura, qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, de los que anuncian la paz. Esos pies son hermosos para Dios. Aunque tú no los veas bien, para Dios son hermosos. Es un privilegio predicar el evangelio y Dios lo ve, nos ve hermosos a los que predicamos. Efesios 3:8 nos habla de este privilegio. El apóstol Pablo así lo veía. En Efesios 3:8. Efesios 3:8 dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. No dice el más pequeño de todos los siervos, no, el más pequeño de todos los santos, dice Pablo. ¿Qué sigue diciendo? Estamos en el 8, ¿verdad? Así es, ya está. Me fue dada esta, ¿qué? Gracia, porque es un regalo de Dios, de gracia. No merecemos predicar el evangelio. No tenemos los créditos, no tenemos las capacidades como para hacerlo. Nuestra capacidad proviene de Dios, pero nosotros no podemos, no tenemos esas credenciales. Es algo de gracia. Dios por su gracia nos llama y nos envía. Es lo que sentía Pablo, dice, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Soy el menor de todos, pero Dios me ha dado esta gracia. Y vean lo que dice ahora en 1 Corintios, Pablo. 1 Corintios 15. Versículos 9 y 10. ¿Por qué Pablo se sentía el más pequeño? Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, ahora dice de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. O sea, tenemos más que credenciales para poder predicar, tenemos credenciales para no hacerlo. Muchas credenciales para no hacerlo. Pero ¿qué dice el versículo que sigue? El versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo.
¿Cuántos de nosotros esa gracia ha sido en vano? No hacemos nada. Si es una gracia, tenemos que responder a esa gracia. ¿Cómo? Trabajando, haciendo evangelismo. Entonces, ¿el evangelismo qué representa para el creyente? Un privilegio inmerecido. Algo que no merecemos, pero que recibimos por su gracia. Número 5. El evangelismo debe representar para el creyente un hecho trascendental. Es algo trascendental. ¿Para quién? Para la vida de los demás. Porque si tú no evangelizas, ¿qué va a suceder? ¿Qué dice Romanos 10:14? Romanos 10:14. ¿Quién lo tiene? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Estaba, ¿eh? ¿Cómo invocarán de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Si nosotros no vamos a predicarles, entonces ¿qué va a pasar? No se van a salvar. Este es un hecho trascendental. La predicación del evangelio es algo trascendental para la vida de las personas, porque si no lo hacemos, se van a ir al infierno. En Juan 20:23, Jesús le dijo eso algo así a sus discípulos. Vamos a Juan, capítulo 20. Vean lo que le dijo Jesús en Juan 20:23. Esto lo hizo Jesús después de haber resucitado y se le presenta con ellos, ¿se acuerdan? Y entonces les dice a sus discípulos: a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Aquí lo utilizan los sacerdotes para perdonar pecados a ellos, ¿no? Pero no se trata de eso. Es que nosotros retenemos pecados o remitimos pecados a través de la acción de evangelizar. Si tú les evangelizas a las personas, les das la oportunidad de que sean perdonados sus pecados. Si tú rehusas hacer esa tarea de predicar, es como si estuvieras reteniéndole sus pecados a la gente. Qué tremenda responsabilidad tenemos nosotros, ¿no? Tremenda responsabilidad. Se asemeja esta responsabilidad del creyente a la que Dios le encomendó a Ezequiel en su momento. ¿Se acuerdan de eso? Ezequiel 3, donde le habla acerca de la atalaya. ¿Se acuerdan de eso? Le dijo: a ti te he puesto, hijo de hombre, como atalaya para la casa de Israel. ¿Qué era una atalaya? Un vigía, ¿verdad? Alguien que estaba en las murallas, en una torre de las murallas, vigilando a ver si no venían enemigos. Y dice él: si tú ves que viene el enemigo, que viene el mal a la ciudad, y les avisas, ¿ok?, pero ellos no se arrepintieran de sus pecados, ellos morirán porque no se arrepintieron, pero tú salvaste tu vida porque les avisaste. Pero si tú no les avisas y viene destrucción en la ciudad, ellos por su pecado morirán, iguales por su pecado, pero esa sangre la demandaré de ti porque no les avisaste. Ellos morirán por sus pecados, pero tu responsabilidad fue avisar y no avisaste. Es un hecho trascendental. El evangelismo puede ser trascendental para la vida de la persona, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, la vida eterna o la muerte eterna. Qué importante, ¿no? Es un hecho trascendental. Así es que, hermanos, consideremos esto. Es un asunto importante para la vida de las personas. ¿Hasta dónde vamos aquí? Hemos dicho que el evangelismo debe representar un compromiso fuerte en la vida del creyente. Debe representar un trabajo arduo. Representa un desaire continuo, pero hay que asumirlo. El evangelismo debe representar para el creyente un privilegio inmerecido, un asunto de gracia de Dios. Y el evangelismo debe representar un hecho trascendental.
Es trascendente que tú prediques, porque si no, va a haber gente que no va a escuchar el evangelio y va a morir. No va a tener la oportunidad de arrepentirse. Es algo trascendental. ¿Están de acuerdo? Vamos con el sexto lugar. Nos quedan solamente dos. El sexto lugar. El evangelismo debe representar para el creyente un desafío constante. Un desafío constante, ¿en qué sentido? Dios nos va a desafiar en relación a asuntos que consideramos como valores importantes para nosotros. Dios va a desafiar nuestros valores temporales para que aprendamos a hacerlos a un lado y nos dediquemos a lo que es importante. Dios nos va a desafiar. El evangelismo representa un desafío constante. Vamos a verlo en 1 Tesalonicenses 2:2. 1 Tesalonicenses 2:2 dice, pues habiendo ¿qué? Padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Dice Pablo, en Filipos sufrimos. Llegamos a Tesalónica y otra vez, oposición en Filipos, oposición, de hecho en todos lados. ¿En dónde no tuvo oposición Pablo? Cuando te dedicas a predicar, vas a sufrir oposición. Va a ser un desafío constante a tu fe. Un desafío constante a tu dedicación a Dios. Eso representa el evangelismo. Si quieren, vamos a la historia. En Hechos 17 es donde Pablo estuvo en Tesalónica después de haber estado en Filipos. Como todos sabemos, en Filipos fue encarcelado, ¿se acuerdan? Con el carcelero de Filipos. Fue azotado y puesto en la cárcel. Por eso decía Pablo, habiendo sufrido y padecido en Filipos, llegamos a Tesalónica. ¿Y en Tesalónica qué pasó? Más oposición. Vamos a ver en Tesalónica. Pablo en Tesalónica, capítulo 17. Dice, y pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron a la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. ¿Qué querían hacerles? Matarlos. Y no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. No era la primera vez que Pablo dejaba una ciudad por riesgo, ¿no? También en Damasco lo tuvieron que bajar de un canasto por la muralla. ¿Cuántas veces Pablo tuvo que padecer por causa de el evangelio? Es un desafío constante a tu fe. Cuando tú haces la voluntad de Dios, vas a recibir estos desafíos a la fe. Digo, si estás muy cómodo viviendo tu cristianismo, ¿qué significará? Pues que no estás predicando, porque cuando predicas, comienzas a tener este tipo de desafíos. En 2 de Corintios, el apóstol Pablo nos habla de sus padecimientos por causa del evangelio. Vamos a leerlos. 2 de Corintios, capítulo 11. Seguramente se acordarán de ellos. Los habrán leído. 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 23 en adelante, dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos, más abundante. En azotes, sin número.
En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. Y los que hemos leído el libro de los Hechos, sabemos que así fue. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. O sea, 39. ¿Por qué te dicen 40 menos 1? 3 veces he sido azotado con varas. ¿Los han azotado con varas? Va a ser terrible, terrible. Bueno, una vez apedreado. ¿En dónde? En Listra, ¿verdad? 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Ahí tenemos los padecimientos de Pablo. Y como bien decíamos, en Listra fue apedreado, lo consideraron muerto y lo sacaron de la ciudad. ¿Y qué hizo Pablo? Se sacudió el polvo, se levantó y entró a la ciudad. ¿No? Sabía lo que era, lo que significaba predicar a Cristo. Era un desafío constante. Pero nosotros no sabemos eso, ¿no? Dice Hebreos 12:4, hablando de la disciplina para el cristiano. Dice, nosotros no hemos padecido hasta la sangre por causa de Cristo. No sabemos lo que es eso. Pero hacer evangelismo es una tarea que desafiará nuestros valores temporales. El dinero, la salud, la vida. Son valores temporales. Servir a Dios desafiará esos valores. Y entonces hará que tengamos una vida más entregada a Dios y con mayor esperanza por la vida eterna. Pero eso representa. Aquí ya muchos dirán, ay, pero eso mejor no evangelizo. Pero fuiste llamado a eso. Si eres creyente, eres llamado a evangelizar. Y tienes que asumir eso y asumir todas estas situaciones, que son parte de la tarea. Por último, el 7º lugar. El evangelismo debe representar para el creyente un acto de amor genuino. Un acto de amor genuino. Porque no puedes evangelizar si no amas. Y lo que haces de hecho es reflejar el amor de Dios. ¿Qué nos dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Cómo demostró Dios su amor por el mundo? Enviando a Jesús. Ahora, ¿cómo demostramos nosotros el amor de Dios al mundo? Presentando a Jesús. Es un acto de amor genuino. Además de que tú no puedes predicar el evangelio, repito, si no amas a la gente. Algo que estábamos platicando con los líderes de grupos familiares, varios de ellos que están trabajando duro con el evangelismo, es que decían, en este año que hemos estado evangelizando, hemos aprendido a amar a las personas más que antes. Ahora amamos a la gente. La buscamos por amor. Y así tiene que ser. Si amas a la gente de veras, tendrías que presentarle el evangelio, ir a buscarle y presentarle el evangelio. Y nosotros en nuestro círculo relacional, ¿no? Familia que no conoce a Cristo, amigos, compañeros, hay que compartir el evangelio con ellos. Es un acto de amor.
El apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 2, versículos 3 al 8 dice, porque nuestra exhortación para evangelizarlos, ¿vea? Dice Pablo, no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. O sea, entonces no fue por avaricia, ni por impureza, ni por engaño, ¿se dan cuenta? Ni buscamos gloria de los hombres, o sea, ni porque los hombres les aplaudieran, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Ahora vean lo que sigue. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Eso es amor, ¿no? Y luego sigue diciendo, tan grande es nuestro afecto, o sea, nuestro amor por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. O sea, si hubiera sido necesario entregar nuestras vidas para que ustedes creyeran, lo hubiéramos hecho. ¿Se acuerdan cuando Pablo está hablando de Israel, de su nación, en Romanos 10, 11, que dice, yo mismo quisiera ser anatema por causa de ustedes? O sea, si ustedes con eso se convirtieran, Pablo estaba dispuesto a ser anatema si su pueblo se convirtiera con eso. No iba a pasar, ¿no? La salvación es un asunto personal. No podemos hacer nada por convencerlos, por obligarlos. Pero vean la clase de amor, ¿no? Estar dispuestos a dar nuestras vidas por ellos. ¿Para qué? Para que crean. Así es como sucedía. Por eso Pablo tenía tanto éxito en el evangelismo, porque amaba a la gente. Pero no lo amaba de palabras, de sentimientos, de que se siento bonito cuando evangelizo. No. Es que estaba dispuesto a dar su vida por ellos. En 2 Corintios 12:15, el apóstol Pablo dice una frase tremenda, ¿no? a los corintios, porque los corintios estaban demostrando algo diferente con Pablo, como que no lo querían, como que se habían olvidado de él. Y dice Pablo en 2 Corintios 12:15, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Y es que la gente no siempre responde a lo que tú inviertes, como decíamos, al tiempo que inviertes, a tu vida invertida en ellos. No siempre la gente lo va a reconocer. Y aquí Pablo dice, aunque amándoos más, sea amado menos. Sé que muchos de ustedes no lo van a reconocer, pero aún así, vean lo que Pablo hacía. Vean lo que Pablo hacía. Gastaré de lo mío y aún yo mismo lo gastaré. Aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. El evangelismo es un acto de amor genuino. Si amas a la gente, entonces dedicarás tu tiempo, tu esfuerzo para compartirle el evangelio. Hoy hemos visto entonces que ser evangelismo representa varias cosas para el creyente. Representa un compromiso fuerte. Representa un trabajo arduo. Representa un desafío continuo, un desaire continuo, un privilegio inmerecido. Representa un hecho trascendental para las personas. Representa un desafío constante a nuestra fe y representa un acto de amor genuino. Si nosotros tomamos en cuenta estos elementos, que estos elementos son parte del evangelismo, eso nos mantendrá fieles, esforzados y enfocados en este rol que debemos asumir como creyentes. Porque este llamado a evangelizar es un llamado para todo el creyente. No todos lo asumen. Deberíamos asumirlo. Y entonces entender que estas son cosas que son parte de esta tarea a la que somos llamados. Hagamos, hermanos, evangelismo. Y hagámoslo con gusto, con valor, con amor, con responsabilidad, con constancia, como corresponde a la vocación del llamamiento que tenemos en Cristo Jesús. Es que hay que evangelizar.